En Baja California Sur, el viento no solamente lleva arena, lleva susurros. Hoy, tres mentes enfrentaremos tres leyendas donde la historia y lo paranormal se entrelazan. ¿Están listos a escuchar lo que las paredes hablan? Estamos listos. Sí, we're ready. Sean muy bienvenidos, legendarios, en su espacio, Hombres de Leyenda, y en su podcast Noches de Terror. Muy buenas noches, y buenas noches porque este podcast siempre se va a grabar en la noche. Como ustedes ya están acostumbrados, me acompañan del lado derecho. Benja. Cristian. Y pues muy bien, chicos, hoy vamos a hablar de tres leyendas que no las hemos platicado, no las hemos hablado. Son de aquí de la pero Baja. Son de aquí de la Baja. Perfecto. De lugares cercanos a... Para todos los oriundos de Baja California Sur. O gente que tenga en su mente venir. Puede haber turismo dark. Turismo paranormal. Sí. Así es. Okay. Vamos a empezar con la leyenda que le llaman la Dama del Triunfo. Esta persona, nos vamos a ubicar en el pueblo del Triunfo, muy cercano, como 40 kilómetros aquí de la ciudad de La Paz. Que ya hemos platicado del Triunfo anteriormente en este canal. Esto sucedió en el siglo XVIII, precisamente en el auge minero que vivió aquí la entidad, y concretamente en Triunfo una joven llamada Clara. Clara. De origen alemán, su papá era Clara alemán. Müller. Hija de un ingeniero precisamente alemán, solía tocar el órgano en la iglesia que se encuentra actualmente está en el Triunfo. En el Triunfo. Y lo hacía por las tardes esperando a que regresara su papá de trabajar. Su amado. Su amado, exactamente. Estando tocando, pues ya ves, corre la información y resulta que hubo un derrumbe en una de las minas. En ese derrumbe se dice que desaparecieron porque no encontraron los cuerpos. O sea, cuando no encuentras un cuerpo, están desaparecidos. Sí. Desaparecieron 5 personas. Okay. Y entre ellas el amado de la persona, de esta Clara. El apellido es Müller. Müller. Lo que relata o lo que se dice en el historial, en lo que se conoce, se dice que después de esos sucesos, ya con el tiempo, en esa iglesia tienen un órgano, ¿cómo? Un órgano. Sí, el órgano. Sí. Ya ves. Sí, el órgano. Unas cosas inmensas. Así unos es. Tubos ahí grandes. El órgano. Uh-huh. Y una de esas tubos empezó a fallar. Uno de ellos. Ajá. Hasta que se supone que nunca se arregló. Y ese daba una nota. Ajá. Musical. Que la cual precisamente era la que tocaba mucho la muchacha. La muchacha Clara. Ajá. Qué chistoso, ¿no? No tocaba claro la muchacha. Entonces, hasta la fecha actual, supuestamente en una exploración, bueno, en una grabación de psicofonía, se llegó a escuchar, o la leyenda está de que se llega a escuchar que tocan el órgano. La nota. El órgano, y con la nota que tocaba mal. Tocada bien. Tocaba bien. Sí, pero el órgano actual no toca esa nota, pues, por decir así. O sea, después de que esta chica falleció, se fue, ese tubo del órgano se descompuso y nunca más se ha recuperado. Entonces la gente lo escucha por afuera, sí, con esa nota bien, como si ella estuviera tocando. Exactamente. Órale, okay. En otro momento se dice de que a esta muchacha, Clara Müller, la han visto en el campanario. Órale. Esa es la leyenda, ¿no? Del Triunfo, obviamente, tienen muchas,
pero esta yo considero que es una de las leyendas que ha sido más escondida. Escondida, que no se ha hablado. Sí, pues. Porque normalmente con el triunfo se escuchan brujas. Sí. La bruja Nastia, cosas que pasan por brujas. Luego también San Antonio, que tiene ahí, pues está muy cerca. También tiene esa estigma de que ahí estaban otras brujas que también tenían contubernio con Nastia. De hecho, era más en San Antonio, pero pues como San Antonio está paso de ahí nos vamos a ir a otra leyenda que está más al sur, que es en la parte de Los Cabos, en lo que es la parte del faro. Era el camino antiguo. Okay. Entonces, esto sucedió, o el reporte fue en los años de 1970. Se supone que es una mujer vestida de blanco que aparece en la carretera frente a ese faro. Precisamente creo que es una curva la que está bueno, ahí. Para Los Cabos ya también nos estamos situando como 200 kilómetros al sur de La Paz, ¿no? Sí. Pues para los que no sean de aquí, pues a lo mejor han escuchado de Los Cabos. Se divide en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Estaba en Los Cabos, pero es en el camino viejo. O sea, no es el actual. Hay que ir en terracería para ver, está cerca del faro. Okay. Pero de San Lucas. Pues es que está a la mitad, o sea, está en el camino. Está en la mitad. Está a la mitad del trayecto entre San Lucas y San José. Sí, es el faro, el famoso faro. Es un faro viejo que está ahí. Ok. Bueno, se supone que quien pase por ahí o quien la visualice pues, siempre pide ride. Y obviamente quien se pare se sube al auto. Esta leyenda ya es como que un poco más repetitiva, ¿no? Con respecto a otras leyendas que hemos sabido de otras carreteras. ¿De una mujer que pide raita? Ajá. Pues eso creo que es bastante común, ¿no? Porque también hay una leyenda muy similar para el lado de Loreto, ¿no? En el Igüí, exactamente. Que es una mujer que pide raite, si tú te paras, se te sube. Ok. Se supone que esta persona falleció en un accidente trágico en ese lugar. Para ser más preciso, es el kilómetro 8. ¿Kilómetro 8? Ajá. Y la carretera en sí fue modificada porque esa curva estaba muy peligrosa. Pero es el kilómetro 8 yendo de Cabo a San José. Ok, va. Aunque ahorita ya debe estar muy cambiada la... No, pues debe haber algún acceso así para la playa o algo así. Supongo que está a la orilla, ¿no? Sí. Y el tercer la leyenda, que es el que a mí me causó un poquito más de llamar la atención. Okay. Por algo que le sucedió a él. ¿A Benja? Sí. Pero esta leyenda se ubica muy cerca de aquí, del Dalí. Para los que no sepan, el Dalí está situado en el centro de la ciudad, muy cerca a un teatro muy famoso, muy conocido aquí en toda La Paz, que se llama Teatro Juárez, que está prácticamente a 1,5 cuadras. Y es un teatro, pues podríamos decir que es el primer teatro. Sí. Y que un tiempo ya se convirtió en cine y ahorita ya otra vez teatro, ajá, que ¿no? fue cine, ¿no? En algún momento. Y precisamente es el niño del fantasma del Teatro Juárez. Este reporte sucedió en los años 60. Okay. O sea, es más actual. Nuevo, más actual. Lo que te dice la historia es que durante una remodelación que hubo, reportaron los niños, los trabajadores, risas y ruidos y sombras que supuestamente jugaban aparentemente de un niño. Siempre normalmente cuando hay, no sé si han tenido ustedes conocimientos, pero siempre cuando hay trabajos, están construyendo algo, remodelando algo, siempre hay un fallecimiento.
No. Es que no sé. Siempre luego también hay algo ahí de eso que me da risa, que escuché cuando está en la Ciudad de México. Eso es algo muy de la Ciudad de México. Que incluso cuando están haciendo, pues ya ves que... construcciones muy grandes. Echan muertos. O sea, los piden así, ¿cómo se llama? A la CEMEFO y así. Ajá. Para como bendecir o es algo... Como una costumbre. Costumbre de las construcciones. Sí, o no, a veces no siempre es echar un muerto, ¿no? Sino tiene que haber un fallecimiento para que no le pase nada. En la Ciudad de México es muy difícil que no le pase nada a las construcciones, ¿no? Pero por lo menos aquí, pues, en este caso... En este caso se supone que un electricista murió. Esto fuese por causas, entre comillas, naturales. Ok. Porque fue por un... ¿Paro cardíaco? Ajá. Pero la leyenda narra que fue a causa de porque vio el niño. Desde entonces se supone que hay avistamientos supuestamente en este teatro sobre el niño. Y por eso te comentaba de que él ya lo ha comentado en una experiencia que tuvo, pero en el teatro que está en Todos Santos. En Todos Santos. Bueno, sí, una vez es que... A ver, platícanos esa, porque creo que no la has platicado aquí, ¿o sí? A lo mejor sí, pero fue muy, muy simplona. Estamos llevando a mi tía que vino a la Ciudad de México, pues... venían a turistear. A tomarle fotos, porque si algo es Todos Santos es muy instagramable, ¿no? Sí, Pueblito Mágico de Todos Santos. Y fueron a una sección muy específica que se llama... Enfrente de la plaza principal, donde está la misión y todo eso, pues ahí está el teatro. Ajá. Entonces, pues lo último que está para tomarse fotos ahí es un calendario maya o azteca. Maya. Que entonces, pues es lo más lejos y te estoy hablando de literal 2 puestos después del teatro, ¿no? Entonces ya nos íbamos a regresar a La Paz, ya estaba atardeciendo, ya veníamos caminando, mi papá se adelanta un chingo y vamos yo y mi tía, ¿no? Así como se va caminando. Y le digo, vamos al baño. No, al teatro. Hay que meternos porque lo vi a él. Que alguien se metió. ¿Viste una figura muy parecida a la de tu papá? Es más, hasta podría decir que traía la misma camisa. Y así como, pues, ya vamos ahí caminando. Entonces, la cosa con el teatro de Todos Santos es de que esa entrada es la única entrada cercana. Claro. Entonces, te subes y ves todo. Y no había nada. Ok. Entonces ya así como que, vamos. Y nada más camino 2 pasos y le digo, es que creí que... ¿Te habías metido al teatro? Todavía no le digo a mi tía, creí que mi papá se metió y dice, justo te iba a decir que yo sentía que ahí espantaban, que algo me dio así como que... Pero se metieron al teatro y no había nadie. No había nadie. Precisamente, ¿no? Sabemos, retomo la Dama del Campanario del Triunfo. Sabemos que el Triunfo siempre ha sido pues lugar de muchas leyendas. Sí. Yo creo que muchas de las leyendas de aquí de la Baja California provienen de ahí. De Todos Santos también hay algunas, pero básicamente de ahí, ¿no? Sí. Por la actividad minera que tuvo, ¿no? Ok. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensas tú con respecto a ese tipo de leyendas que se asemejan mucho a veces, inclusive a otras, en otros lugares? Pero el contexto aquí es muy particular. ¿Por qué? Tiene que ver con la minería. Bueno, primera. La de la Dama del Campanario. Exactamente. Sí, pues yo creo que principalmente tiene que ver por 2 cosas. Una es que, pues, el Triunfo ha sido como un poblado muy antiguo. Entonces, por lo mismo de que es muy antiguo, es muy viejo, pues sus pobladores también. Entonces, creo que las leyendas son las que le ponen como un cierto sabor a esas cosas. Yo digo, yo nunca había escuchado esa historia, esa leyenda. Sí había escuchado que habían apariciones en todo el Triunfo, en todo lo que abarca la población del Triunfo. Siempre hay apariciones, siempre hay cosas, pero en el aspecto de
que esté relacionado con la minería, pues creo que es un poco, ¿cómo se puede llamar? Pues bastante específico nada más, pero minería hay en todos lados, entonces yo creo que podría haber una muy parecida en otros lados y obviamente estaría bien, creo que en algún momento por ahí comentaste o estaba leyendo que pues su enamorado, cuando desapareció, pues su hija quedó devastada, ¿no? Es la leyenda, ¿no? Ajá, sí, se supone. Y que ella se desvivió. Esa parte la omití, sí. Precisamente esa parte la omití y es donde quedó como fue una muerte, un desvivimiento trágico. Sí. Que es normalmente siempre es cuando deja sabemos impregnado. que puede pasar, ¿no? Te pasaste de lanzas, estás como yo una vez en 5º año, 6º de primaria. Hice una biografía del Che Guevara. Ajá. Y omití todo lo de la Revolución Cubana. Nada más dijiste que aparecían unas camisetas. Sí, ¿no? Exactamente. Pero sí, o sea, te digo, esa leyenda, a lo que estaba leyendo es que tiene que ver con el aspecto de que esta muchacha, quedando devastada, con el corazón roto, pues obviamente, no digo, no hay certeza, ¿no? Así cuenta la leyenda, ¿no? Pero Sí. podría ser parte de por qué es que su alma o su espíritu puede haber caído, porque en aquel tiempo cuando había un desvivimiento de cualquier tipo, el lugar de refugio es la iglesia. La iglesia, exactamente. Y fíjate que, bueno, algo también del triunfo es que creo que el triunfo tiene como, no quisiera decir veracidad, pero tipo de... Han pasado muchas cosas. Ajá. Tanto de, o sea, de la conquista, en la revolución, en Sí. todas estas, digamos, etapas de la historia de México y hablando como país, pero luego también algo que se escucha mucho y son apariciones como de bestias. Sí. Ah, claro, también. El chupacabras, juro. Pero eso lo vamos a tomar en otro capítulo. No, pues el Jera nos contó una vez que le tocó a él cuando... una exploración que fue con... ¿En qué año fue? De hecho... Con el 2015, ¿no? De hecho, porque esa es otra de las cosas que abunda mucho también allá. Y retomando lo que decías tú, el tema de las brujas, pues también brujos, puede haber ese tipo de leyendas, ¿no? De hecho, esa plática la van a ver en un video, creo que como 10 videos atrás de este. Váyanse atrás de esto, búsquenla ahí. 20. Ahí van a ver. Me encargo que se está hablando sobre esos animales. Exacto, sí, de esas criaturas. Y bueno, digo, pero sin menospreciar las otras leyendas que han salido, ¿no? Pero claro, que ya son más como... bueno, pues tenemos más detalles del deceso trágico del faro. Ahí, no, creo que es todo, ¿no? Del faro. Ah, esa es otra. A ver, ¿Qué omitiste en el faro? No, más bien, yo creo que quiero que me ubiquen, porque a lo mejor tú sí sabes por dónde está más o menos. ¿Has ido al faro el que dice eso? No. Pero ubicas Tengo por dónde idea. llegar. Pero Tengo idea. A ver, más o menos ubícanos para la gente que somos contemporáneos. Lo que pasa es que ya está muy cambiado. Bueno, yo puedo darme cuenta de unas cosas, ¿no? Está San José y está Cabo San Lucas. Sí, hay un tramo como de 20 kilómetros. Sí. Por ahí debe haber... Hay muchos, en este tramo hay muchos así como... accesos. Ajá, pero así que como que sales, ¿no? O sea, sí, es una autopista y sales para entrar a las playas. Exactamente. Sí, o a hoteles. Entonces... Debe haber entre pero eso sobre un faro, todo, ¿no? Ajá. A la mitad. Debería estar. Ajá. Debe ser la playa teóricamente del faro. debería estar a la mitad. Lo que se dice o los y de hecho, perdón, ajá, es que hay un cervecero de San José que utiliza un faro de logo. Ok, sí, cierto. Se dice de que la mujer que se aparece, que se sigue apareciendo en teoría, tiene su vestimenta es de los años 60. Okay. O como la ven es de los años 60, que es precisamente la fecha en donde tuvo su desenlace. Ajá, su desenlace. Ahora, por estadística, según la SCP, ha habido en esa zona
en 14 accidentes y donde precisamente quienes han sufrido más han sido mujeres. ¿Ah, mujeres? Sí. Es que, bueno, allá esta cosa, este comentario no tiene nada que ver. Pero el América. Pero el América. No, es que se supone, ahí entre los pescadores se cuenta que el mar siempre está celoso a las mujeres, por eso la marea roja. ¿La marea roja qué tiene que ver? Es un folclore de los pescadores, sí, del rancho allá de donde salí. Ajá. De que por ejemplo, en esa fecha las mujeres no se deben meter al agua. Órale. Entre muchas otras costumbres, ¿no? Estaría bueno invitar a un pescador, ¿no? Porque esos tienen unas historias sí, pero me impresionantes. Sí. Creo que a quien más cercanos tenemos a eso es Joaquín, que nos platicó también una vez que fue a las islas cercanas de aquí del estado y que le tocó ver lo que podría haber sido y bien dicho una sirena. Y luego Diego, allá cuando nos contó. ¿Dieguiño? Sí, que en el sargento, no sé si fue a él o a otros, o los que llevaban en ese momento, que se metieron así al agua, vieron unas luces y perdieron totalmente la noción del tiempo. O sea, sí, también. Pero de 7 horas, así. Sí, que no supieron qué onda, en qué momento. Pasaron 7 horas, porque nada más ellos hicieron un viaje de una, así. Claro. Yo creo que, miren, para ahondar un poquito más en el tema del mar, el faro y todo esto, algo, un poquito de tema, lo vamos por una tangente que es sus experiencias en el mar, porque ustedes tienen una historia en el Tecolote de cómo fue su ida a la isla y regresar. No, pero esa fue la madre naturaleza. Ajá, pero de todos modos ahí uno sabe que el mar es despiadado, ¿no? O sea, exactamente. Deja cuento la historia. Venían los hijos de Evaristo, del tío de mi papá, sus primos. Sí. Entonces. Descendientes de San Evaristo. Sí, que tenían que, pues, un paseo a la isla, ¿no? Entonces, ¿quién nos llevó? Fue este señor que vive en el Sargento. Entonces, de allá salió, desde el Sargento, ¿no? Entonces, nos lo vimos en la orilla del Tecolote. Sí. Y de ahí salimos a la isla. Y todo bien, normal. La ida. Playita, todo. Pero de repente empieza a chispitear. Se ven las nubes a lo lejos. No, empieza a chispitear. Entonces ya nos vamos y nos metemos a una comunidad pesquera que pues el señor sabía cómo llegar. Ya ves de que de repente la isla puede estar partida por arroyos y eso. Así entró. Pues de hecho se llama la isla partida ahí. La isla partida. Es una chulada del lugar, mano, es una chulada del lugar. Entonces, pues ahí estuvimos tantito, pero ya que dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Vámonos, porque esto no pinta bien. Ahora, el señor con toda su sapiencia, ¿no? De pescador y de lanchero, decir, vámonos. Vámonos. Y ya pues, para cuando nos fuimos, todo, el horizonte, todo se veía gris. Y estábamos. ¿De tanta lluvia? Sí. Y estábamos. Imagínense como las películas que hay ventiscas y que no puedes ver a más de 1 metro de la lancha. Así. La panga, una super panga, pues cabíamos como 13 personas. Nadando en olas de 5 metros a 10. Surfeando esas olas. De repente yo creo que eran más de 10 metros. No eran más de 10 metros, pero no se hubiera partido la pinche panga. O sea, de 5 a 10, ponle tú 7 a lo mucho, ¿no? Siendo muy generoso, pero se sentía, porque pues ola que pasaba, era la gravedad hacía que cayera como roca en el piso. Sí, entonces pues para más contexto geográfico, la isla Espíritu Santo es muy grande. Entonces la isla partida era la mitad y todavía les quedaba un buen tramo para llegar al Tecolote. Pues se hace como que 1 hora, 2 horas. 1 hora más o menos. 1 hora. Pues bueno, todavía no estábamos ni abandonando las islas. Y mi papá me dijo sus últimas palabras ahí. ¿Qué dijiste tú, Clan? Hijo mío. Hijo mío. Él agarró así. Estas fueron sus últimas palabras, ¿eh? Si esta madre se cae,
yo no voy a hacer nada por rescatarte porque tú sabes nadar. ¿Y tú no sabías nadar o qué? No. Sí, pero no. Sí, o sea, pero sé nadar de perrito, pero... No, es que- Como quiera tú vas a sobrevivir, pero... No, es que no, yo he tenido 2 eventos en mi vida. ¿Que En toda mi involucran vida el mar? He tenido 2 eventos que involucran el mar. No, en el mar he estado mucho tiempo, o sea, en el mar, Pero así agitado, alberca, o sea, sí. pero feo. No, O sea, no es de que... en esa situación fue la primera y única vez que he tenido así en esa situación. He estado en el transbordador con tormenta, pero ese es otro show, es una madre sota grande. Sí, sí, sí. No, pero independientemente de, he estado en 2 situaciones en el mar que no sé por qué, No sabes por qué. porque se supone que sé nadar. O sea, Pero, nado. Pero he entrado como que en pánico, o sea, he entrado en shock sí, claro. y me voy de piedra. Es decir, Ya. 2 ocasiones. Mi me ha Una, pasado. espera, una de esas era yendo a la piedra A de la piedra concha. No, Esa fue en una- algún momento tu cuerpo dice, ¿sabes qué, chavo? Tú y yo sabemos que esta madre no va a funcionar, la ¿no? piedra de la concha no está ni a 50 metros de la orilla. Pero bueno, Pero- uno de repente dice, aquí quedé. Hay gente que se desvive en un... se desvive en el malandra. o sea, Sí, claro, sí. pero esa experiencia que no tiene nada que ver paranormal, pero la neta que es algo que sí lo tengo muy presente porque yo estando sentado en la panga a una orilla, yo veía Muros de agua. muros de agua. Sí. Era así, mira, así aquí el muro de agua, la cresta allá arriba, azul marino completamente. Un Y pececito diciéndote adiós. Sí, ¿no? Nos vemos en el de la fondo. panga iba así como que, ¡sopla, hijo de puta! como... El morro, ¡esto es lo mejor que tienes! A la verga, ¿qué? Sí, claro. No, y ya pues llegamos al tecolote, Sí. así en frente de donde está esta Sí. cosa Ahí. grandota. Ajá. Llegamos y ¿qué había en la orilla? Protección civil. Infartados. Sí, de quiénes son estos hijos de perra que... Sabíamos que había una panga allá porque nos dijeron por radio. Pero nosotros no ¿De íbamos. dónde verga salieron? Porque no habían salido del puerto de La Paz. Ah, ok. Y el señor, del sargento y fum, Para y que nos no le- dejó leer la matrícula. Y nosotros también nos fuimos y ya dejamos a los pobres ahí con el enojo y el coraje. Fíjense, y es que es algo interesante, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en toda la Baja California, todo lo que conlleva todo, estamos rodeados de mar, ¿no? De los 2 lados. La tradición es bastante común, casi siempre cuando fallece un familiar, sus cenizas las tiran al mar, porque tenemos el mar muy cerca. Es una costumbre muy de pescadores, es una costumbre muy de rancho también. Los que viven muy cerca al mar casi siempre hacen eso. Pero yo me acuerdo que una vez un tío que no es tío sanguíneo, sino político, nos estaba platicando una de las historias que a mí se me hizo muy impactante porque él decía, a mí no me sirve de nada sepultar a mis muertos en el cementerio, porque lo que hacemos aquí todos los paseños es ir a la playa. Entonces, no hay nada mejor que cuando tú vas a la playa que te gusta recordar a tus muertos, ¿no? Ahí. Entonces, en los aniversarios de un hijo que él tenía, que ahorita ya tiene como, no sé, como unos 7 años fallecido, decía que él le iba y les prendía veladoras al mar, a la Ok. playa donde tiró las cenizas. Ajá. Entonces, me estaba platicando que igual en el Tecolote fue en esta playa, estaba en estas épocas donde empieza a llover y empieza a soplar el viento muy fuerte, que él prendió sus veladoras y estaban disfrutando del día. Y de repente, pues es bastante común ver a los señores más grandes hacer este tipo de rituales, ¿no? Prenden unas veladoras enfrente del mar, como recordando, ¿no? Entonces, dice que comenzó a soplar el viento súper fuerte, empezó a chispitear Y que la llama seguía. y las veladoras no se apagaban. Entonces ahí es donde conlleva también este poder que tiene a lo mejor el mar
¿no? Porque también luego hay ciertas costumbres, ¿no? Como de métete al mar para quitarte malas vibras, porque... Sí, que o bueno, como descargarte también. También, energéticamente, exacto, ¿no? así como que... Sí, las sales, todo te ionizas, o no sé cómo se le llama, ¿no? Sí, el caminar en la arena. Sí, exacto. Yo sí creo un poco el beneficio del agua del mar. Pues sus beneficios, claro que tiene beneficios. Nada más hablando de cuestiones energéticas, esotéricas. Sino, bueno, ya pasando al del Teatro Juárez, pero para cerrar contextualmente este episodio, ¿no? Ajá. Sí. O sea, yo creo que... Ajá. Algo que hayas omitido. ¿Qué más has escuchado del Teatro niño. Juárez? No, de la persona no, nada más fue ¿Pero de qué? De que le dio el paro por ver la aparición. Del Teatro Juárez. Se supone que en 1963 un niño llamado Miguel desapareció durante las obras que estábamos comentando. Ajá. O sea, no tiene nada que ver con los túneles, ¿no? No, su cuerpo no apareció. Y se supone que el cuerpo fue encontrado en el sótano. En el sótano del teatro. Del teatro. Ajá. Okay. A partir de ahí fue donde se empezaron a ver esos sucesos. Tú comentabas, mira, en algún momento de mis estudios, uh-huh. Tuve, se llama dibujo arquitectónico y de construcción. Uh-huh. Ok. Era una carrera técnica. Sí. Uh-huh. Dibujo técnico. Ya estabas tus mapitas y, o sea, mapitas, los planos arquitectónicos y te llevaban a obras y construcciones y todo ese show y a aprender lo que era construcción. Y siempre, desde siempre he tenido curiosidades, ¿no? Y precisamente al ingeniero, el maestro que teníamos, un ingeniero, pues le preguntábamos, oiga, y es cierto que en este caso hablamos de las donde contienen el agua, las pilas. No, las sí, las grandes esas. Sí, pero no son pilas, son las presas, como la presa, las presas, las construcciones que son grandes, sobre todo porque contienen agua. Sí. Le preguntamos que si era verdad que entre el fraguado, pues, dejaban gente viva ahí. ¿O muerta? No, viva. La pregunta a nosotros era que si la dejaban gente viva. ¿Y qué les dijo? Esperábamos una respuesta, ¿no? O sea, ya díganme. Pero la respuesta fue más sorprendente de lo que esperábamos. Porque no nos dijo que sí. Pero tampoco que no. ¿Qué les dijo? Y lo que nada más especificó es que no precisamente eran personas adultas, sino eran niños. Bebés. Y se supone que era para mantener o para apaciguar la energía del agua. Del agua. Porque son presas. Pues es que lo que te digo, el agua es mujer, güey. Entonces, esa leyenda, de hecho, y busquen ahí en cualquier red que ustedes prefieran. Yo he visto videos en donde hay una persona que está dentro del armado, un albañil, o sea, uno de los albañiles dentro del armado, ya nada más listo para fraguar el cemento. Y siempre ponen de título, ¿no? Ya ves que sí dejan gente, o sea, que no precisamente debe ser gente desvivida, sino que también... Y es una leyenda. Claro. ¿No? Una leyenda urbana también. Una leyenda urbana. En el área donde yo me encuentro laboralmente hablando, porque tenemos otra vida también, nada más es el podcast, precisamente cuando estaban construyendo esa área, una persona que estaba a 5 metros para abajo y se desvivió.
siempre en las obras siempre hay accidentes. O sea, siempre hay accidentes, siempre hay un desvivido. Y de alguna forma yo quiero pensar que esa energía pues va a quedar ahí. Pues sí. Y se va a manifestar de alguna forma. Claro. Ese siempre ha sido mi pensamiento. En este caso del teatro, pues podría ser esa leyenda, entra dentro de, podría ser, no sabemos, porque que se haya perdido un niño ahí, a lo mejor no tiene que ver con la aparición que se comenta, ¿no? Puede ser anterior a ese suceso, sino a la construcción del teatro. Por ejemplo, tengo otra, que no tiene que ver con esta leyenda, pero eso igual es otra leyenda, ¿no? En Hermosillo, en una tienda departamental muy reconocida de por allá, la leyenda está de que, fíjate, eso fue lo que me sucedió. ¿Cuál es la ¿no? leyenda? Que se apareció un niño. Yo estuve trabajando ahí. Te voy a decir lo que yo viví. Desde que llegué a laborar, pues me dijeron sobre el niño, ¿no? Y casualmente quien siempre veía o quienes veían eran mujeres, fíjate. Casi hombres no, pero sí había... Algunos que sí. Gays, decías tú, ¿no? Entonces a mí me... Ok. Como parte de mi trabajo, que era una posición más o menos, a mí me tocaba cerrar la tienda, abrirla, cerrarla a cada determinado tiempo. Yo estaba en una gerencia, pues. Entonces tenía que estar... yo era el último, yo y el jefe de seguridad éramos los últimos que nos Los íbamos. primeros en llegar y los últimos en irse. Exactamente. Y hablaba mucho de eso, ¿no? De un niño. Y un día me acerqué con la gente de perfumes. Ya ven cómo están las vitrinas, ¿no? Donde tienen los perfumes y todo ese show, ¿no? Y ya me platicaron, ¿no? Pues sobre el niño. Pues, qué interesante. Ahí había un programa, parte del que se llamaba Cerrar para Abrir. Esto quiere decir, la limpieza la hacías en la noche, antes de irte, para que tú nada más llegaras en la mañana y abrieras, no necesitabas limpiar. Uh-huh. Ese era. Entonces se limpiaba las vitrinas, todo bien. Y estas personas de las perfumerías me decían, mira, ya está todo limpio, perfecto, vámonos. Y al día siguiente a mí me tocaba abrir. Ajá. Pues voy, ¿no? Ya abrimos, prendemos las luces. Pues como yo ya tenía, vamos a ver si es cierto lo que dicen, ¿no? Y ahí voy. ¿Y qué crees que me encontré? Al niño. Una huella de una manita. Como los niños cuando empiezan a jugar, pues, o sea, así en toda en un módulo precisamente, en un perfil. Me quedé, güey, o sea, bueno, ok, está bien, ¿no? Y así. En otra ocasión, otro día, pues ya estábamos por cerrar ya. Yo ya había apagado, fui a apagar las luces. Uh-huh. Y yo ya iba camino hacia la puerta. Camino hacia la puerta, la única luz al final. Ya estaba nada más. Era una cajera general. Era una cajera, estaba la cajera general y estaba el jefe de vigilancia. Había un vigilante que se quedaba dentro de pero en un cuarto especial. Ajá. Un cuarto como un búnker donde tenía las cámaras. Sí. Y ese se quedaba allí, porque se quedaba. Lo encerrábamos, pues, en pocas palabras. Ajá. O sea que si se incendiaba el lugar, lo siento, ahí se quedaba encerrado. Bueno, la cuestión es que con las de Coppel en Puebla o Michoacán. Yo ya iba para afuera y me acordé, ¿no? Pues de las manitas pintadas. De las manitas. Y lo que hice fue esto. ¿Qué? En mi pensamiento. De darle la mano. De darle la mano. Y en cuanto hice esto, a 5 metros estaba ahí una cajera. A 2 metros estaba el jefe de vigilancia y le dice, ¡viene con él! Y se levanta y va para afuera. Cálmate. Sí, no te preocupes, cálmate. Le empieza a decir el vigilante. Y me quedé, ¿qué pedo? Yo volteé a ver, yo no vi nada, o sea, no sentí nada. Pues. Pero la jefa de cajera sí vio. Pero lo vio, pues.
Y salió, o sea, salió corriendo, güey. Y yo nada más entre la mirada, pues, con el jefe de vigilante, qué pedo, o sea, pero siempre fue el tiempo que estuve ahí siempre fue esa como que yo queriendo encontrarlo, nunca lo sentí, la verdad. Pero sí te tocó. Pero los demás sí les me tocó. decían que jugaba mucho conmigo. O sea, no sé. Pues Son bueno, anécdotas. Sí. ¿Algún Pues dicho nada, final? yo creo que vamos a tener que analizar más historias de apariciones de niños que son Sí. bastante comunes al parecer. También leyendas con el mar y todo eso, pero... Ujú. Sí. Y estas 3 leyendas se quedan archivadas aquí en Hombres de Leyendas. Para toda la gente que le gustaría ver el turismo paranormal en el estado, compártanlo. Y si tú tienes alguna anécdota del estado, también coméntala por aquí. Pues muy buenas, muchas gracias, perdón, legendarios, comenten, compartan y espero que tengan unas terroríficas noches. Hasta luego. Bye. Bye.